Santiago capítulo 2, el verso 17 lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura, así también la fe, diga conmigo la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más, así también la fe, diga una vez más la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ayúdeme ahora un poquito más. Padre amado, una vez más estamos delante de su presencia dándole la gloria y la honra. Le pido, Señor, con humildad y sencillez de corazón, que me ayude, Señor, a traer este consejo de su palabra bendita. En el nombre de Jesús, Señor, que sea usted enseñándonos a cada uno de nosotros en esta noche. Puede sentarse diciendo en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Yo creo que todos de alguna manera ya entendemos y conocemos un poco acerca de lo que es la fe. Y déjenme decirle a manera de introducción, hermano, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, es nuestro Dios quien pone una fe inicial en cada uno de nosotros, esperando el Señor que con el paso del tiempo, con nuestra entrega, con nuestro acercamiento, con nuestro esfuerzo, pues esa fe comience a crecer mucho más y más. De modo que a medida va transcurriendo el tiempo en el cual venimos a los pies del Señor Jesucristo, ahora podamos tener una fe mucho más grande que la que teníamos inicialmente. Es decir, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, nuestra fe era chiquitita, pequeñita. Eso se conoce como una fe inicial. Y es nuestro Dios quien la pone en cada uno de nosotros. De allí, a partir de ahí va a ser dependiendo del esfuerzo, la entrega, el empeño, la dedicación, la convivencia o la comunión con nuestro Dios. Va a depender muchísimo que esa fe que nuestro Dios puso inicialmente pequeñita comience a crecer y a expandirse más y más. De modo que cuando ya ha transcurrido un buen tiempo o varios años, nuestra fe sea mucho más grande de la que teníamos inicialmente. ¿Cuántos entienden por dónde estoy? Gloria a Dios. Ahora, y eso está bien, es el deseo, la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros crezcamos en fe, que nuestra fe sea grande, que nuestra fe sea fuerte cada vez más. Pero ¿qué pasa cuando transcurre el tiempo y esa fe, en vez de ir creciendo, en vez de irnos fortaleciendo, en vez de ir mejorando, en vez de ir acercándonos más a Dios, comienza a ir en retroceso? Comienza a ir para abajo, comienza a mermar, comienza a disminuir. Y quiero introducir un título o tema en esta noche. ¿Qué pasa cuando la fe se muere? ¿Qué pasa cuando la fe que nuestro Dios nos dio inicialmente a cada uno de nosotros? Transcurrió el tiempo, pasó 1 año, 2 años de estar viniendo a la casa de Dios, 3 años de estar viniendo a la iglesia, 4 años de estar viniendo a la casa de Dios, de asistir a los cultos regularmente, de involucrarnos, de hacer las cosas que nos toca hacer en la obra de Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos 5 años, 6 años, etcétera, etcétera? Y así sucesivamente, y nuestra fe no ha crecido, sino que se quedó estancada primeramente, y con el transcurrir o con el paso del tiempo comenzó a disminuir, a mermar, hasta llegar a un punto que esa fe se muere. Y ese es el tema del cual vamos a hablar en esta noche. Pregúntele a su hermano que tiene a la par: hermano, ¿tú sabías que la fe se muere? Pregúntele. A su hermano o hermana que tenga a la par, pregúntele: hermano, ¿tú sabías que la fe se puede morir? Amén. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Que la fe se puede morir.
Gloria a Dios. Y tal vez ya alguien estará diciendo, pastor, ¿cómo así? Pero si Dios nos ha dado la fe, ¿cómo es que la fe se va a morir si Dios nos la ha dado? Bueno, déjeme decirle, amados hermanos, que no es la voluntad de Dios que ese granito de fe que colocó, que puso en cada uno de nosotros, se muera. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esa fe comience a crecer cada día más y más. Y ya que estamos hablando de la fe, ¿qué es la fe? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, el verso 4. Hebreos capítulo 11, el verso 1, por favor. Hebreos capítulo 11, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios, para que tengamos más claridad y comprensión acerca de lo que es la fe, porque a lo mejor alguien todavía no sabe qué es la fe. Hebreos capítulo 11, el verso 1 dice la escritura, es pues la fe la certeza, diga conmigo certeza, de lo que se espera, la convicción, diga conmigo convicción, de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, diga conmigo la certeza de lo que se espera, diga conmigo la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de esa seguridad, de esa confianza, de ese espíritu de que reposa en la vida de aquel que se ha acercado a los pies del Señor Jesucristo y que cree que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, lea conmigo una vez más, Hebreos 11, 6, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nuestro Dios coloca una fe inicial en cada uno de nosotros para que por nosotros mismos comenzamos a trabajarla, comenzamos a involucrarnos, comenzamos a convivir más con nuestro Dios y a contribuir o a hacer las cosas que nos toca hacer, porque de esta manera nuestra fe va a estar creciendo y de esta manera nuestra confianza en nuestro Dios siempre va a estar por arriba de o por encima de cualquier cosa. Amén. Pero si nuestra fe no ha crecido, entonces ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Con qué confianza nos podemos acercar a Dios? En vez de que haya convicción, seguridad, certeza en nosotros, lo que va a haber es duda, temor, desconfianza, pensamientos confusos de ¿será que Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios responde mi oración? ¿Será que Dios va a hacer algo en lo que yo estoy necesitando? Debemos de entender, amados hermanos, que la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, Dios espera que la echemos a trabajar, que comencemos a esforzarnos cada día para que pueda crecer. Es la voluntad de Dios que usted y yo podamos creerle todo el tiempo. Y si nosotros no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer, hermanos? Una pregunta muy sencilla. Si yo no le creo al Señor, ¿a quién le voy a creer, hermanos? A Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. A las cosas que hay en esta tierra, a lo que me ofrecen en este mundo, etcétera, etcétera. Yo le voy a creer a lo que dice el científico, lo que dice el fulano, el que tira las cartas, el que hace esto. Voy a creerle a todo el mundo menos a Dios. Porque mi fe no ha crecido, porque mi confianza en el Señor no ha crecido. Entonces note lo que leímos en el verso 6 cuando dice que la fe
que si nosotros no tenemos fe, es decir, si nosotros no le creemos, si nosotros no tenemos esa confianza en nuestro Dios, no lo podemos agradar. Hermano, usted sabe que Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, todo de nosotros. Él sabe cuando nosotros nos acercamos a Él y le creemos a Él. Él lo sabe. Él sabe cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, pero no de buena gana, sino de mala gana. El Señor lo sabe. Entonces es importante que nosotros entendamos que si nuestra fe no crece, por ende comenzará a estancarse, por ende comenzará a llegar a un punto en donde esa fe va a morir, va a desaparecer de nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que la fe desaparezca de nosotros. Ahí es donde nos vamos a adentrar precisamente. Porque cuando la fe está ferviente, ese espíritu de gratitud, ese espíritu de entrega, ese espíritu de pasión hacia Dios está efervescente, ferviente en cada uno de nosotros, nosotros somos capaces de todo por el Señor, para agradarle a Él. Pero cuando ese espíritu ya no está en nosotros, entonces comienza a mermar, comienza a disminuir todo lo que antes hacíamos para el Señor. Volvamos una vez más a Santiago capítulo 2, el verso 17, que es el verso con el cual comenzamos en esta noche. Santiago capítulo 2, el verso 17. Ya leímos en hebreo que la fe es la certeza, la seguridad de que vamos a recibir algo que no lo hemos visto. La salvación, por ejemplo, yo no estuve en el momento que el Señor fue clavado, pero yo lo creo con todo mi corazón, que el derramamiento de esa sangre preciosa en ese madero es por causa mía, y yo lo creo, y esa es mi seguridad y esa es mi convicción. Pero cuando mi fe no está arriba donde debería estar, sino que está abajo, ha mermado, disminuido o está muerta, entonces yo ya no creo en lo que el Señor ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Y ojo, ahí es donde corremos peligros como cristianos, porque cuando ya dejamos de creer en el Señor, entonces le restamos importancia a todo lo que es Dios o representa al Señor. Santiago capítulo 2, el verso 17, una vez más dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe va acompañada de la acción, de la entrega, del trabajo, de la responsabilidad, del esfuerzo, de la pasión, de la gratitud. Nadie puede decir: creo en el Señor Jesucristo, pero me cuesta leer la palabra de Dios. Nadie puede decir: amo a Dios, pero no quiero venir a los cultos, a la casa de Dios. Nadie puede decir: Señor Jesucristo, te amo, gracias por la salvación, estoy agradecido, pero me cuesta orar, no quiero orar. ¿Me estoy dando a entender? La fe debe ir acompañada con obras. Amén. Con obras. Yo no puedo decir que soy pastor, pero en mi casa vivo como un inconverso. O en el trabajo actúo como cualquier persona de esta tierra. La fe tiene que ir acompañada con obra. Ahora, la fe que el Señor coloca en cada uno de nosotros inicialmente es como un pequeño grano que usted quiere sembrar, por ejemplo, frijoles, quiere sembrar maíz. Usted coloca ese pequeño grano, pero ese grano va a tener que cuidarlo. Diga conmigo: voy a tener que cuidarlo. O usted, cuando quiere sembrar maíz o frijoles, solo tira a lo loco el grano y ya. Va a venir y de un solo tiene que salir la mata allí de maíz y todo eso. No, hay que cuidar ese grano. Hay que cuidar ese grano. ¿Por qué tengo que cuidar ese grano? Porque si no lo cuido, pues nunca va a salir la mata. Y van a pasar los días, las semanas, los meses, y deseando comer frijoles, deseando comer maíz, y nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no cuidó ese grano.
Nuestra fe es exactamente igual, hermanos, como ese pequeño grano, y eso lo ha colocado el Señor en cada uno de nosotros. A partir de que el Señor coloca ese grano en nosotros, diga conmigo, nosotros vamos a tener que cuidar, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que sudar, vamos a tener que esforzarnos para que esta fe comience a crecer y comience a dar obras, fruto, que comience a manifestarse, no para los hombres, sino para nuestro Dios. Una vez más leamos Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, amados hermanos, ¿cuántas personas podemos salir a la calle y preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí, van a decir, yo creo en Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo le amo. Pero cuando le preguntamos, ¿y dónde está la muestra del amor que usted dice tener hacia Dios? ¿A dónde está el fruto? ¿A dónde está la muestra? ¿A dónde está la consecuencia? ¿A dónde está la entrega? ¿A dónde está la pasión? ¿A dónde está el esfuerzo? Entonces tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que cuidar la fe que el Señor nos ha dado para que comience a crecer, porque es la voluntad de Dios que crezca, no que vaya para abajo. Allí mismo en Santiago capítulo 2, el verso 19. Es importante que nosotros le creamos a nuestro Dios, porque si no le creemos a Dios, le vamos a creer a cualquier persona en esta tierra. Hasta Walter Mercado le va a creer la gente. Ya se murió, creo yo. Hasta él le van a creer. Le van a creer a cualquier persona menos a nuestro Dios. Santiago 2:19 dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, ¿quiénes? Los demonios creen y tiemblan. Oh, ¿cómo está eso? O sea que hasta los demonios son creyentes. Y entonces... Pero los demonios no tienen fe y no tienen obras para agradar a Dios. Pero nosotros sí tenemos fe que nuestro Dios nos ha dado. Y mediante esa fe nosotros tenemos que poner a trabajar nuestra fe para poder agradar a nuestro Dios. Porque si no agradamos a nuestro Dios, ¿estaremos agradando a quién, hermanos? Si yo no estoy trabajando para agradar a Dios, entonces me estoy agradando primeramente a mí y después a todo lo que está a mi alrededor. ¿Es esa la voluntad de Dios? No, definitivamente. Nosotros tenemos que entender que si nuestra fe se muere, entonces estamos fritos, hermanos. Si la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros no la ponemos a trabajar y no crece, sino que va poquito a poco, comienza a estancarse poco a poco hasta que llega un momento que ya no le cree al Señor. ¿Se ha preguntado por qué muchas personas se van de las congregaciones? ¿Alguna vez se ha preguntado? Levánteme la mano. No estamos hablando para criticar, solamente a manera de ejemplo para que entendamos. ¿Por qué se van de las congregaciones? Están bien, tienen tanto tiempo, a veces ministerio, tienen tantas cosas y de repente se van. ¿Sabe por qué? Porque su fe empezó a irse para abajo, para abajo, para abajo, hasta que murió la fe de estas hermanos y hermanas. Y cuando la fe se muere, ¿qué es lo primero que quiere hacer un creyente? Deja de creer en el Señor. Y cuando deja de creer en el Señor, ahora comienza a darle prioridad o importancia a todas las cosas que hay en esta tierra. Sus ojos ya no están puestos en el Señor. Sus ojos comienzan a ver cualquier cosa de esta tierra y por allí comienza a separarse hasta que llega un momento que se aleja del Señor completamente. Allí mismo en Santiago capítulo 2, el verso 14. Santiago capítulo 2, el verso 14. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Por eso el tema de esta noche es
Y quería ponerlo como en forma de pregunta, pero lo dejé un poco así con signos de admiración. Cuando la fe se muere, ¿podría decir un creyente que sigue siendo creyente y la fe de él se ha muerto? ¿Podría decir un hermano, soy hijo de Dios, cuando su fe realmente está por el suelo? Leamos Santiago capítulo 2, el verso 14. Dice en la Escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene? Lea conmigo, por favor. Voy a leerlo una vez más. Gloria a Dios. Creo que estamos un poco, no me habían entendido. Santiago capítulo 2, el verso 14. Dice el escritor, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quedémonos hasta ahí. Es decir, amado hermano, yo puedo pasar predicando y predicando y predicando que Jesucristo nos ama, y tantos mensajes y tras mensaje y tras mensaje, y decirlo y confesarlo que amo y que adoro al Señor y que mi vida es para el Señor, pero no tengo obras. No doy muestra de cambios. No doy muestra de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Entonces sería como contradictorio, ¿verdad? Amén. Amén. Sería como algo contradictorio. ¿Cómo así? Este hermano dice que ama a Dios, dice que lo adora, dice que esto y lo otro, pero no tiene obras. Le molesta hacer cosas para Dios. Le molesta involucrarse en las cosas de Dios. Siente que es una carga, siente que es un peso las cosas que son de Dios. Cuidado. Si usted está pasando o está sintiendo que algo parecido está ocurriendo en su vida, es que algo está pasando con su fe. Algo está pasando con la semilla inicial de fe que Dios puso en su vida, de que a lo mejor ha comenzado a quitar sus ojos del Señor y ha comenzado a ver otras cosas. Mucho cuidado, amados hermanos. Déjame decirle que nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y no es casualidad que haya este tema, lo haya traído para esta noche precisamente, amados hermanos. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Es nuestro Dios que desea que cada uno de nosotros podamos crecer y vivir agradecidos todos los días. Miraba yo un video ayer o ahora, si no estoy mal, una persona que no tiene brazos y está trabajando y agarra las jabas, decimos nosotros, esas cajas plásticas llenas de papa, y las agarra, se agacha, las agarra con su boca y se las está pasando al otro que está en el camión o en la troca grande. Se la está pasando, no tiene brazo, y con su boca agarra así las cajas, las jabas esas llenas de papa, y se las agarra y se las pasa. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y se está esforzando por ganar, por hacerlo, solventar lo que necesita. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? Porque el Señor espera que nosotros estemos creciendo. Que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos felices, no quejándonos ni murmurando, ni mucho menos diciendo por qué esto y por qué el otro. No, hermanos, es el deseo de Dios que nosotros mostremos obras, y las obras que Dios permite que hacemos son para Él, amados hermanos. No son para agradarnos a nosotros mismos, son para agradarlo a Él. Entonces note el verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué me sirve pregonar a Mundo y a Raimundo que soy cristiano, pero vengo molesto a la casa de Dios?
Vengo molesto a la casa de Dios. Es más, hasta estoy deseando que este día no sea viernes, que sea otro día para no venir a la casa de Dios. ¿Qué pasa, amados hermanos? Tenemos que entender que lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros es para nuestro bien. Hermanos, si las cosas que hacemos en este tiempo nos incomoda, ¿cómo Dios nos puede llevar a la patria celestial si allá vamos a vivir alabándole, cantándole, glorificándole, al servicio de nuestro Dios todo el tiempo? Si aquí nos incomodan ciertas cosas, ¿cómo nos puede llevar nuestro Dios allá al reino celestial? Si aquí nos molesta, nos incomoda, hace tantas cosas, o muchas veces no queremos esforzarnos por lo que realmente vale la pena. Sigamos leyendo en el verso 14, cuando dice, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, ¿basta solamente con decir yo creo en Dios y eso es suficiente? No, ese es el primer paso, esa es la fe inicial. A partir de ese momento tenemos que comenzar a dejarnos pastorear. Tenemos que comenzar a permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos moldee, nos transforme. Tenemos que permitir que el Señor comenzara a tener esa intimidad, esa comunión, esa convivencia con nuestro Padre Celestial, para que nuestra fe realmente pueda crecer. De lo contrario, nuestra fe jamás va a crecer, hermanos. Nos vamos a cansar de venir a los cultos, nos vamos a cansar de leer la Biblia y nunca vamos a crecer en fe porque nosotros no nos estamos esforzando. El verso 15, leamos de Santiago capítulo 2, el verso 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de ustedes, vosotros, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Note lo que está diciendo la palabra de Dios. Si a mí se me presenta la oportunidad de ayudar, de colaborar, y yo me lleno la boca hablando de Dios, pero tengo la oportunidad para ayudar y para colaborar, pero al final no lo hago. Solo le digo que Dios te bendiga, voy a orar por ti, pero que Dios te socorra. Entonces, hay un conflicto, hermano. ¿Es esa la fe con las obras? No. La fe tiene que ir acompañada con obras. Amén. La fe tiene que ir acompañada con obras. Hermano, quiero abrir una pausa para mencionar esto. Todo lo que hacemos aquí es fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Desde cantar, limpiar, barrer, pasar el vacuum, todo eso es un fruto de la fe que tenemos en el Señor. Pero cuando estas cosas pequeñitas, insignificantes, nos comienzan a causar problemas a nosotros, a tal punto que no lo queremos hacer, a tal punto que cuando lo hacemos pero de mala gana, entonces nuestra fe se está muriendo. Porque ¿qué es la fe? Es confianza, amén. La fe es seguridad. ¿O la fe es duda? ¿Qué pasa cuando yo tengo duda? ¿Es eso fe? No. ¿Qué pasa cuando el pastor me dice que haga algo y yo no lo quiero hacer? ¿Es eso fe? No. ¿Qué pasa cuando yo le digo, hermano, vamos a limpiar? Y usted dice, ay, ¿por qué a mí? ¿Es eso fe? No. O cuando yo le digo, hermanos, los domingos tenemos ayuno y oración. Si usted tiene tiempo, venga. Y usted dice, yo no voy a ir. Prefiero levantarme tarde y dormir. ¿Es eso fe? Fe con obras. Cuando yo le digo, hermano, vamos a tener una vigilia. Pero usted dice, no, que se quede el pastor. Total, él amanece panza arriba el siguiente día. Pero yo no voy. ¿Es eso fe? Amén. Yo le digo, hermano, vengamos a la casa de Dios. Ah, no, yo tengo que hacer esto y lo otro y aquí y allá.
¿Es eso fe? No le digo, hermano, vamos a orar por los niños todos los días, de aquí hasta diciembre. Yo no oro. Que ore el pastor. Ese es el trabajo de él. ¿Es eso fe? Fe con obras. Yo tengo fe, pero no tengo obra. Entonces no tengo nada. Mire que yo soy pastor. Sí, usted es un pastor sin fe y sin obra. Porque nadie puede decir que cree, nadie puede decir que tiene su confianza plena y absoluta en el Señor, pero no hace obras. Amén. Cuando decimos vamos a ese plan de lectura que ya tenemos varios años leyendo la palabra de Dios y todavía no se ha incluido en ese plan de lectura. ¿Es eso fe? No, es que yo no tengo tiempo. Es que yo no puedo. Es que aquí y es que allá. ¿Es eso fe, amados hermanos? No. Note lo que está diciendo Santiago acá. El verso 14 una vez más. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Hermano, ¿cuántas necesidades hay dentro de la casa de Dios? Y usted las mira y se ha dado cuenta de las necesidades que hay en la casa de Dios. Pero pasa de largo. Para eso está el pastor, para eso está el hermano, para eso está la hermana, para eso está el fulano. Hermanos, ¿es eso fe? Realmente eso no es fe. Y note, peor aún cuando nos damos cuenta que alguien está pasando una necesidad y nosotros podemos ayudar, nosotros podemos colaborar, pero no lo hacemos. Entendamos, una cosa es cuando yo puedo y no lo hago, y otra cosa es cuando no puedo o no tengo, entonces no tiene nada que ver. Pero nosotros debemos entender que muchas veces sí podemos, amados hermanos, pero en vez de hacerlo, comenzamos a murmurar, comenzamos a renegar, comenzamos a mirar para otros lados. Eso no es fe, eso es un espíritu de duda. Un espíritu de incredulidad, un espíritu de temor. Y la Biblia dice que el Señor nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. El Señor nos ha libertado a cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado luz a cada uno de nosotros. El Señor nos ha abierto nuestro entendimiento para que comprendamos y entendamos que estamos en el verdadero. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 10, el verso 25, de un ejemplo muy claro de lo que estamos mencionando en esta hora. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Quiero que entendamos, hermanos, que nosotros debemos de cuidar la fe que el Señor nos ha regalado. Porque cada uno de nosotros tenemos una fe inicial. Diga conmigo, fe inicial. Todos, nadie puede decir, no, yo no tengo. Sí, usted tiene fe inicial, porque usted está aquí, porque el Señor lo llamó. Usted entiende que el Señor lo ha llamado. Entonces debemos de trabajar en esa fe inicial. Lucas capítulo 10, el verso 25. Si usted lo tiene, me dice amén. Lucas capítulo 10, el verso 25, dice la escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora, note lo que el Señor le dice en el verso 30. Le pudo haber respondido fácilmente, pero le pone un ejemplo en forma de parábola para que él pueda entender cómo se tiene que hacer las cosas. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, diga un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Verso 37 y último, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Note esta pequeña parábola a manera de ejemplo que el Señor está hablando, que si bien es cierto está mencionando acerca de amor al prójimo, pero al mismo tiempo usted y yo podemos entender que es la fe puesta en manifiesto. Es decir, la fe acompañada con obra. Note que en esta historia dice que primero estaba un hombre que estaba mal herido, que lo habían golpeado. Primero dice que pasó un sacerdote. Se dio cuenta que había un hombre mal herido. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Lo ayudó? ¿Amén? ¿Lo ayudó? No, no lo ayudó. Pero ese sacerdote estaba lleno de fe. Ese sacerdote, ese levita, predicaba la palabra. Ese hombre enseñaba la palabra de Dios. Ese hombre venía a los cultos, a todos los cultos que se hacían. Pero ¿qué pasó al momento de poner a trabajar su fe? Mira al hombre que está necesitado. ¿Y qué hizo el levita? El sacerdote, el pastor, ¿qué hizo? Pasó de largo. It's not my business, no es mi problema. Sigo para adelante. Hay que Dios nos socorra. Y podemos profundizar un poco más en esta historia. Finalmente nos damos cuenta que dice que pasó un samaritano, que aparentemente los samaritanos eran despreciados en aquella época, puesto que no eran ni judíos ni tampoco de otra nación. Ahora, pero este hombre, que de alguna manera era menospreciado, vio la necesidad de aquel que estaba tendido en el suelo y lo ayudó, lo recogió, lo llevó a un mesón, pagó para que lo atendieran, le curó sus heridas y pagó para que lo siguieran atendiendo. Ahora, este es un pequeño ejemplo a manera de ilustración mediante el cual usted y yo podemos darnos cuenta que si nuestra fe no la ponemos por obra, entonces nada tenemos, hermanos. Nada tenemos. ¿Cuántas personas pueden decir: tengo 30 años de servir al Señor Jesucristo, pero no hay fruto de esa fe que dice tener en el Señor Jesucristo? Al contrario, se resiste a hacer la voluntad de Dios. Se resiste o le incomoda hacer lo que Dios le ha puesto a hacer. Una pregunta en confianza, amados hermanos. ¿A usted le molesta la palabra de Dios? ¿Le molesta lo que Dios nos ha dejado establecido en su bendita palabra? Amén. Ahora, pregunto esto porque cuando la fe está yéndose a pique en la vida de un creyente, el primer síntoma que le pasa es que le empieza a incomodar la palabra de Dios. Le empieza a molestar la palabra de Dios. Comienza su mente a trabajar. Esa palabra la dijo por mí. Esa palabra venía para mí. A saber quién le contó, a saber quién le dijo, pero eso venía para mí. Y en vez de recibir con gozo la palabra, comienza a incomodarle, a molestarle y comienza a generar pensamientos negativos. Ese es el primer síntoma, hermanos. Cuando la fe ya no está creciendo, la fe ha comenzado a irse a pique. Hasta que llega un momento que si sigue así, va a morir.
Miremos otro ejemplo. Marcos capítulo 16, el verso 15. Marcos capítulo 16, el verso 15. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Estamos hablando de cuando la fe que Dios ha colocado en nosotros o ha puesto en nosotros se mueve. Marcos capítulo 16, el verso 15, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura en Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, toda la palabra de Dios la amamos y la recibimos con gozo. Nos hablan de arrepentirnos, corremos para arrepentirnos. Nos hablan de entregarle nuestra vida al Señor, se la entregamos al Señor. Nos hablan de bautizarnos y nos bautizamos inmediatamente, lo más pronto posible. Nos hablan de buscar la llenura del Espíritu Santo y nosotros queremos ser llenos de la presencia de Dios. Nos hablan de trabajar en la obra de Dios, de evangelizar y hacer tantas cosas en la obra de Dios, y nosotros queremos estar involucrados en todas las cosas de nuestro Dios. Eso es cuando la fe va para arriba. La fe va creciendo. El hermano está apasionado. La hermana está convencida. No tiene duda de lo que el Señor le dice en su palabra bendita. Pero cuando comienza a irse para abajo esa fe en la vida del creyente, ahora comienza a perder el interés por las cosas que son de Dios. Hablar de evangelismo, cuando antes le apasionaba salir a evangelizar, no le importaba si tenía que asolearse, no le importaba si se iba a mojar, no le importaba si le iban a salir ampollas en los pies o se iba a escaldar, no le importaba absolutamente nada. Ahora le incomoda involucrarse en las cosas de Dios. Comienza a perder interés. Hermano, vamos a evangelizar. No puedo, hermano, tengo algo que hacer. Y muchas veces es cierto, pero en otras veces no es cierto. Es que ya comenzó a restarle importancia a las cosas de Dios. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a restarle importancia a las cosas de Dios y comenzamos de alguna manera a clasificar las cosas de Dios, cuidado, amados hermanos, cuidado, iglesia del Señor, posiblemente nuestra fe ha comenzado a irse para abajo. Todos saben aquí, hermanos, que yo viajo desde West Palm Beach para acá, y aquí delante de Dios, verdad que no miento, jamás me ha incomodado, me ha molestado manejar de allá hasta acá. O irme de aquí hasta allá, que a veces hemos llegado 2, 3 de la mañana o más tarde. Jamás me ha incomodado. Aún si ande cansado, agotado, lo que sea, jamás me ha incomodado todo esto. Y no lo digo para que me aplauda o que para que me tire flores. Lo digo para la gloria y honra del Señor Jesucristo, hermano. Pero el día que eso comience a incomodarme, entonces tengo que comenzar a preocuparme. Porque a lo mejor mi fe ya no ha seguido creciendo. Porque la voluntad de Dios es que nuestra fe siga creciendo, hermanos. Cada día crecer más y más y más y más en el Señor, y amar y entregarnos más y todo lo que hacemos en el Señor. Pero cuando comenzamos a restarle importancia a las cosas de Dios, hermanos, mucho cuidado, porque a lo mejor nuestra fe ha comenzado a irse para abajo. Note lo que dice en Marcos 16:15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Le pregunto, ¿usted le está predicando el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura? No.
En el trabajo, teniendo la gente tan cerca, a veces ni siquiera le dice Jesús te ama. Al amigo, al vecino, al pariente, teniéndolo tan cerca, y muchas veces no le dice Jesucristo te ama. Pero note, amados hermanos, cuán importante es que nuestra fe esté constante, creciendo día con día. El verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nosotros le creemos al Señor, ¿por qué nos va a costar bautizarnos, hermanos? Si yo digo que le creo al Señor, supóngase que yo no le he entregado mi vida al Señor, que yo no me he bautizado. Si yo digo que le creo al Señor, que yo estoy convencido que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es por mí, yo soy un pecador, entonces ¿por qué me cuesta bautizarme? Porque la próxima semana, el próximo mes, y ahí estoy, y siempre, y cuando toca el día del bautismo no viene. O me enfermo, o esto, o lo otro. Hermanos, tenemos que entender que nuestra fe, el Señor nos la ha dado para que crezcamos. Y cuando estamos creciendo en el Señor, pues va a ser mucho más fácil para irnos con Él. Pero si nuestra fe no va para arriba, por ende va a ir para abajo. Si mi fe está creciendo, yo le creo al Señor. Yo no tengo problema que el pastor me guíe, me pastoree. No tengo ningún problema porque le creo al Señor. Pero cuando mi fe se ha ido para abajo, tengo conflictos con el pastor. No le creo. Siempre estoy buscándole pero. No, es que yo no le voy a hacer caso. Es que fulano, no, es que no. Y empiezo con peros y peros. Amén. Hermanos, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Podrá la fe salvarle? Dijo el apóstol Santiago. ¿Podrá la fe salvarlos? ¿O solamente con decir yo amo a Dios ya es más que suficiente? Miremos algunos ejemplos, hermanos, de lo que hacían los hombres del antaño o de la antigüedad, cuando ellos realmente decían que amaban a Dios. No solamente lo decían de palabra, sino que sus acciones iban acompañadas con lo que confesaban con sus bocas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 23. Es fácil decir soy cristiano, amo a Dios, soy hijo de Dios, soy aquí, soy allá, pero no hay ninguna obra en mí. Y si no hay ninguna obra en mí, entonces no soy nada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 23, dice el Señor, si usted lo tiene, dígame amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 23. Dice la Escritura, y puestos en libertad, está hablando de los discípulos cuando habían sido puestos en la cárcel, golpeados y los habían amenazado. En el verso 23 dice, y puestos en libertad, los hermanos se fueron a quejar con los demás, no golpearon, no maltrataron, no, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hable
en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es un claro ejemplo de una fe en crecimiento. Los hermanos los golpearon, los maltrataron, los metieron en la cárcel y después cuando los iban a poner en libertad, los intimidan, los amenazan y les dicen: no sigan predicando en el nombre de Jesús, porque si lo hacen, una cosa peor les va a ocurrir. Y ellos salen de aquella cárcel contentos, gozosos, que los habían golpeado, que los habían amenazado, que habían hecho tantas cosas en contra de ellos, y corren a donde están los hermanos y comienzan a testificar de los milagros, de las maravillas, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y ahora la fe de los hermanos crece más y todos se ponen a orar y a clamar para que Dios haga y provoque un avivamiento en aquel lugar, para que más almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Y es tan grande y poderoso este ejemplo, hermano, que termina en el verso 31 diciendo que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban orando tembló. ¿Y qué más? Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es una fe que está creciendo, pero una fe que está yéndose para abajo. Le pasó un problema, una situación, se quedó sin trabajo, le pasó esto y le pasó lo otro. Ya no voy a orar, ya no voy a ir al culto. ¿Para qué voy a ir si yo me siento así? Yo me siento así. Y esto y lo otro, ¿ya para qué? La fe se ha ido para abajo. Pero cuando la fe va para arriba, venga lo que venga, lluvia, sol, a pie, a patita, en bicicleta, como sea, en carro, pero voy a venir a alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Y en vez de llegar tarde o casi a la hora, voy a llegar más temprano para orar, para glorificar, para exaltar, para bendecir, para doblar mi rodilla y darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Eso es fe, hermano, con obras. Pero ya no, ya para qué. No, ya estoy aquí. Ya estoy en el puesto, ¿para qué me voy a mover? Eso no es fe con obras. Eso no es fe con obras. En el capítulo 11 de Hebreos, del verso 4 en adelante hasta el verso 40, encontramos hombres y mujeres de Dios que ocurrió cosas terribles y tremendas en sus vidas, pero al final ellos estaban alabando y glorificando a aquel que los había llamado. Pasaron por cárceles, pasaron por muerte, fueron golpeados, fueron muertos, hicieron tantas cosas con ellos, pero al final ellos le daban la gloria y la honra al Señor. Ese es un ejemplo, hermano, de cuando nuestra fe va creciendo, cuando nuestra fe va para arriba. Nada nos detiene, hermanos. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 41 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 41. No me malinterpreten, no es que no vamos a pasar cosas, claro que sí. Como seres humanos sentimos, perfecto. Pero las cosas que nos pasan a nosotros no determinan nuestra entrega, nuestra gratitud, nuestra pasión, nuestro esfuerzo para agradar a nuestro Dios. Imagínense que yo me pongo a darle prioridad a todo lo que me pasa en esta tierra. Mejor me quedo en mi casa. Pero no es así. Yo, como todo ser humano, paso muchas situaciones como usted las pasa, pero nada de eso me detiene para alabar y bendecir el nombre del Señor. Mire otro ejemplo de qué pasaba con los hermanos recién bautizados.
Si usted lee toda esta historia, vamos a comenzar en Hechos 2:41 y notará que en los versos anteriores estos hermanos se acaban de bautizar. Amén. Si usted tiene Hechos 2:41, dígame amén. Amén, amén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, esas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los cultos de oración estaban llenos con más de 3,000 hermanos. Aleluya. ¿Se imagina? Igual que aquí, ¿verdad? 3,000 hermanos metidos en los cultos de oración. Lleno eso. Aleluya. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánime de vez en cuando en el templo. ¿Está leyendo conmigo? Y perseverando una vez al mes o cuando San Juan se pone en pie. Perseverando unánimes. Ay, pastores, que muchos cultos hay a la semana. Apenas 3 cultos a la semana, hermano. Y hay unos sinvergüenzas que les causa pesar 3 cultos a la semana, hermano. Y si fuera como en nuestro país todos los días, hermano. Si con 3 estamos ahí pidiendo auxilio. Llamando al 911 que nos venga a levantar. Imagínense, hermano. Leamos por favor acá. Dice, y perseverando, el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las... Es decir, ellos habían abierto las puertas de su casa para que se predicase el evangelio también dentro de sus casas. Amén. No, pastor, mi casa no se puede. Que mire, que lo otro, que el perro, que el gato, que esto. No se puede aquí traer la palabra de Dios. ¿Por qué será? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo se daba cuenta que eran hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo clamaban y lo publicaban a viva voz o a los 4 vientos. No, porque había señales, había obras que los seguían, que los acompañaban. Había frutos que se manifestaban en ellos de lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más de 3,000 hermanos recién bautizados, no tenían ni 5 años, recién bautizados, hermanos. Vendían sus casas, hacían culto en el templo todos los días. En las casas, todos los días. ¿Se imaginan? ¿Le gustaría que hiciéramos así, hermano? Todos los días en el templo. Se queda vacía la iglesia en poco tiempo. Y todos los días en la casa. No puedo. No me da chance. Tengo que limpiar. Tengo que hacer esto. Los niños. Hermanos. Estamos hablando de que nuestra fe tiene que crecer, hermano. Amén. Tenemos que crecer en el Señor. No podemos permitir que los años sigan pasando y nosotros, en vez de crecer, vamos para atrás como el cangrejo. No podemos, hermanos. No podemos hacer o caer en esa manera. Santiago capítulo 2, el verso 18. Santiago capítulo 2, el verso 18.
Santiago capítulo 2, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2, el verso 18. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando yo me quiero enfermar, que me pega gripe, muy seguido, hermanos, me pega gripe, pero me tomo una que otra pastillita y oro al Señor. ¿Y sabe cuál es mi oración al Señor? Señor, ayúdame, yo no me quiero enfermar, Señor. No porque esté en contra de lo que es algo natural y normal, sino que mi anhelo es que le digo, Señor, yo no me quiero enfermar, porque si me enfermo fuertemente, voy a dejar de ir a la casa de oración. Fíjese, esa es mi oración al Señor. Yo no quiero faltar, Señor. A lo mejor alguno que otro dirá, Señor, mándame enfermedades para ya no ir y me largo de por vida. Pero en el caso mío, hermano, para mí faltar es la última alternativa que yo podría tomar para ausentarme de la casa de Dios. Y sé que van a haber momentos de fuerza mayor y cosas que vamos a pasar, pero para mí esto es lo último. Es decir, yo no falto a la casa de Dios por chiquilladas, hermanos. Yo no falto a la casa de Dios por cosas mínimas, por cosas insignificantes. Hay cosas que si yo las puedo hacer otro día, las hago otro día. Pero no el día que es día de venir a la casa de Dios. Porque todo tiene su tiempo, hermanos. Amén. Todo tiene su tiempo. Así como yo puedo hacer otra cosa otro día, el día del Señor, el día que es de venir a la casa de Dios, yo puedo cambiar. Mire, fulano, yo no puedo acá, o lo hacemos mañana o lo hacemos ayer. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que, eso es una muestra de fe de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué nos queda, amados hermanos, si nuestra fe se muere? Porque alguien podrá decir, no, yo sigo siendo hijo de Dios. Mentira. Si usted se queda sin fe, usted no tiene salvación. Porque usted ya no cree en el Señor. Cuando usted le incomoda venir a la casa de Dios, usted ya no tiene, su fe está tambaleando. Usted está anteponiendo cualquier cosa para no hacer lo que le corresponde en el Señor. Hermanos, nosotros debemos darle gracias a nuestro Dios de que el Rey de Gloria nos toma en cuenta, amados hermanos. Amén, amén. Sí, Señor. Nosotros debemos de darle la gloria y la honra de que el Señor nos toma en cuenta a cada uno de nosotros. Si nuestra fe se muere, amados hermanos, se muere o perdemos nuestra salvación. Perdemos nuestra gratitud, se va nuestro gozo. Somos empurrados, andamos, molestos, todo nos molesta. Hasta nuestra sombra nos molesta. Todo, el perro, el gato, aquí, y buscamos una cosa pequeñita para encontrar algo y molestarnos. Hermanos, eso significa que nuestra fe se ha ido para abajo. Se está muriendo o se ha muerto por completo. Y lo peor, comenzamos a hacer las cosas de mala gana. No se lo decimos a los demás, pero en nuestro interior la estamos haciendo de mala gana. Póngase en pie en esta hora. Hermanos, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero le voy a decir lo siguiente. Dios conoce mi corazón. Hasta el día de hoy, jamás de lo jamás, escuche, me ha incomodado hacer algo para la obra de Dios. Hasta el día de hoy, y no lo digo por jactarme, no, Dios conoce mi corazón. Hasta el día de hoy jamás me ha incomodado hacer todo lo que tengo que hacer en la obra de Dios. Desde predicar, cantar, batir mis manos, barrer, limpiar, ir a traer hermanos, evangelizar, ayunar, etcétera, etcétera. No me incomoda eso. Jamás me ha incomodado. Jamás me molesta. Muchas veces yo he estado aquí predicando enfermo y quizá usted ni cuenta se ha dado. Y yo tampoco ando ahí, ay no, que mire, que estoy enfermo. No. Dios conoce mi corazón. Pero es importante que nosotros
Comencemos a cuidar la fe que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros no cuidamos esa fe que el Señor nos ha dado, hermanos, se va a morir esa fe. Y cuando esa fe muere y desaparece de nosotros, lo único que quiere hacer el hermano o la hermana es abandonar la congregación, encontrarle defectos al pastor, a la esposa del pastor, al hermano, comenzar a fijarse en cosas que no tiene que fijarse. Y comienza a darle importancia a esto, y que aquí y dice que es pastor, y si bien fuera pastor, y si Dios lo usa, y si Dios habla por él, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? Y comenzamos, y allí está, y nuestra cabecita llenándose de cosas que no son positivas. Porque nuestra fe se ha comenzado a ir para abajo. Ya no queremos orar. Siempre tenemos sueño. Siempre le estamos echándole la culpa al trabajo. Siempre le estamos echando la culpa a otros para no orar. Ya no queremos leer la palabra de Dios. Nos incomoda leer un capítulo al día. ¡Ah, qué gran trabajo leer un capítulo al día! Venir a la casa de Dios. Estamos siempre buscando un pero, una excusa para no venir a la casa de Dios. Ayunar. Siempre hay algo que hacer con tal de no venir a los ayunos. Hermanos, nuestra fe tiene que crecer, hermanos. Porque si nuestra fe no crece, no podemos continuarle creyendo al Señor. Y si usted y yo no le estamos creyendo al Señor y a su bendita palabra, entonces le vamos a creer a todo lo que hay en este mundo. Fíjese. Aquí le vamos a abrir las puertas a todo lo que hay en este mundo, pero lo que Dios dice nos incomoda, nos molesta. Padres, ya es tiempo que comencemos a trabajar con nuestros hijos de verdad y en serio. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Tenemos que sembrar en ellos la palabra de Dios, con el favor, con paciencia y con mucho esfuerzo, hermanos. Yo le aseguro que vamos a cosechar y tener una buena cosecha en todos estos muchachos, en todas estas muchachas, hermano. Pero necesitamos accionar nuestra fe. Aquí no se vale de ver quién lo hace mejor. Se trata de poner a trabajar mi fe. Que si yo digo que amo a Dios, entonces tengo que irlo acompañando con acciones, con ejemplos, con cosas, porque de esta manera el nombre del Señor es glorificado. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Le invito a venir al altar, a que juntos oremos y busquemos la presencia del Señor. A que juntos podamos hablar con el Señor por algunos minutos y le digamos con sinceridad, hermanos, porque a veces hasta eso nos cuesta orar con sinceridad delante de Dios. Hasta en eso a veces somos un poco no sinceros. Hasta hablar con verdad y sinceridad delante de Dios a veces nos cuesta. Cuando la fe se muere, lo único que nos queda, hermanos, es nada. Lo único que nos queda, amados hermanos, es nada. No hay salvación ya. No hay salvación ya. Lo único que queda es un espíritu de duda, un espíritu de temor. Y dígame usted, amado hermano, ¿ganamos o perdemos cuando hay duda en nuestro corazón? ¿Ganamos o perdemos cuando hay incredulidad en nuestro corazón? Ojo, el Señor conoce nuestro corazón, hermanos. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de corazón para el Señor. El Señor sabe si lo que tú haces, lo haces con gratitud o lo haces de mala gana. El Señor lo sabe.
El Señor sabe si tú vienes con alegría, con gozo, te sientes contento, que te tomen en cuenta, que te den un privilegio, que participe. El Señor sabe si a ti te causa gozo y alegría eso o te incomoda. Por eso es importante que en esta noche vengamos delante de la presencia del Señor y le digamos: Padre amado, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Aquí no se trata de quién canta mejor, no se trata de quién habla mejor, no se trata de quién hace las cosas mejor. Se trata de la disponibilidad de nuestro corazón, hermanos. De la disposición de nuestro corazón. Como ese hombre que estaba malherido en la calle. El hombre de Dios, el levita, el pastor, el sacerdote, pasó cerca, vio que había una necesidad y no hizo nada. Hermano, ¿cuántas veces usted ha visto que hay necesidad en la casa de Dios, pero no se involucra? No hace nada. Que lo haga otro, que lo haga el pastor, que lo haga el fulano, que lo haga el mengano. Deje de estar pensando de esa manera. Hay mucho que hacer en la casa de Dios. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Dele gloria a Dios cuando es tomado en cuenta. Cuando se le pide que haga, que colabore, que haga algo, dele gloria y honra al Señor. Porque el Señor le está poniendo esa tarea. Es el Señor el que lo está usando. Y lo que usted está haciendo es para darle gloria y honra al Señor. Lo que hacemos es para darle alabanza al Señor, hermanos. Lo que hacemos es para darle gloria y honra al Señor. Sin importar si tenemos o no talento, lo que importa es que lo hacemos de corazón para el Señor. Eso es fruto acompañado con la fe, hermanos. Eso es fe acompañada con frutos, con obra. Porque si nosotros